¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 14. A nosotros nos tocó el tema de gobernanza ambiental y energética. Nuestro equipo está conformado por Santiago Serra Castro, Carlos Andrés Peña Garza, Víctor Daniel Jacobo Rubio y Luis Eduardo Mesa Barra. Comenzamos con la introducción y el nuevo modelo de gobernanza, que es, nos dice que la gobernanza ambiental global no es solo un conjunto de leyes dictadas por los gobiernos, sino que también es un sistema donde hay una interacción múltiple entre centros de poder que involucran la administración nacionales. Además, organismos internacionales como las empresas transnacionales y hay organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las ONGs. En las últimas décadas se ha pasado de un control estatal tradicional a una gobernanza transnacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto nos dice que las decisiones sobre el clima y la biodiversidad se toman en redes globales, donde los actores no estatales tienen una influencia real en la creación de normas. Y bueno, los actores y la estrategia de orquestación. Estos son que a pesar de la globalización, el Estado sigue siendo el actor central y el intermediario crítico. Esta única es una sola entidad que tiene la autoridad necesaria para ratificar tratados internacionales y convertirlos en leyes. Asimismo, el concepto de orquestación se refiere a cómo las organizaciones internacionales actúan como un tipo de coordinadores de una gran orquesta. Su función es alinear los intereses de gobiernos y empresas privadas. Y bueno, yo continuando con esto mismo, esto genera una soberanía condicionada, especialmente para países en desarrollo, que pues estos países deben adaptar sus políticas internas a los estándares ambientales exigidos por, la, por el mercado global y los organismos de financiamiento para poder participar en la economía internacional. Bueno, ahora, para terminar, los desafíos y contextos para América Latina. En América Latina juega un papel estratégico como proveedora de recursos naturales para el norte global. La gobernanza ambiental debe asegurar que la transición energética hacia fuentes limpias no se convierta en una nueva forma de explotación a los territorios latinoamericanos. Un ejemplo de esto podría ser el Amazonas, toda esta gran zona verde que se puede ver afectada por estas eh, nuevas amenazas. Actualmente existe una fuerte tensión por el aumento de la demanda de minerales como el litio, que esto hace que haya conflictos entre las metas climáticas globales y los derechos de las comunidades locales que viven en las zonas de extracción. A continuación, yo voy a hablar sobre el tema del origen de la gobernanza climática internacional, que es el tema que estamos tratando. Y vamos a empezar por cómo se organizaron todos los tratados, o bueno, más bien cuáles son los más importantes o cómo, de qué manera han afectado. Para entender la transición energética que estamos pasando en el mundo actualmente, primero tenemos que revisar cómo es que surgieron esos acuerdos que estoy mencionando, siendo el más importante, o bueno, el que inició más bien todo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta fue creada, si no mal recuerdo, en el 92. Este acuerdo básicamente fue el primer reconocimiento que se tuvo para saber o para dictar que el cambio climático está siendo un problema para la humanidad. Como lo podemos ver actualmente, pues es uno de los fenómenos socioambientales más grandes, por no decir el más grande que estamos teniendo actualmente. Y este marco o esta convención básicamente lo que se encargaba era de imponer obligaciones estrictas, o bueno, más bien no tan estrictas, sino que establecía principios que fueran claves para que todos los pudieran seguir, eh, poniendo a los países responsabilidades comunes pero que se ajustaran a lo que podían hacer en ese entonces, mucha cooperación internacional y que tuvieran un desarrollo más o menos sostenible, ¿no? Que todos fueran capaces de apoyar de la manera que se pudiera. Y fue como que el punto que empezó a mezclar una partida política y jurídica en este tema importante que estamos pasando, que viene siendo el cambio climático y de lo cual se tiene que tener mucho ojo.
Desde aquí pues se comienza una construcción más gradual de compromisos, más que nada internacionales, pero de índole climática. Em, y pues podemos ver también, por ejemplo, la evolución que ha tenido estos tratados. em, Hablando de compromisos climáticos, después de la convención, del tema que estoy hablando, como pueden ver en este pequeño timeline. Después de la convención en el 92, en el 97 surge el protocolo de Kioto, que por primera vez estableció metas ya obligatorias de reducción, pues de emisiones para países que ya estén desarrollados o que ya estén, sí, más avanzados que algunas naciones más pequeñas. El problema estuvo en que muchos grandes emisores no participaban de forma como que muy plena o abandonaban el acuerdo, y de esta forma hacía que pues el impacto global no fuera tan grande, es decir, que no fuera, por así decirlo, tan tomado en serio, ya hasta que brincamos al 2015, hasta el 2015, donde pues se adopta el Acuerdo de París, que yo creo que es el que más o menos todos saben o realmente el más conocido, por así decirlo, también por ser el más reciente, que es considerado el marco climático más importante actualmente, que también implica que todos los países estén comprometidos en cumplir este acuerdo. Busca limitar el calentamiento global, que es el tema o la preocupación más grande de índole climática en la actualidad, y se impulsa la transición hacia energías limpias. Aquí aparece claramente la relación climática y política, ya un tema sí, de temas más actuales que tienen más impacto. El Acuerdo del París no nada más es ambiental, por así decirlo, es un acuerdo económico también, y muy global, porque ya lo que buscamos es tener una transición más de energías fósiles a energías limpias, como ya yo creo todos conocen obviamente la energía eólica, la energía hidráulica, la energía solar, la energía nuclear, todas estas energías que bajan en una gran cantidad el impacto ambiental que tienen y pues obviamente cumplen la misma función que los fósiles o incluso pueden tener un rendimiento mayor, y es también parte de lo que buscan mucho los acuerdos actualmente, que se busque abandonar esta energía pasada que es la más común y que es la más común que se sigue utilizando, pero que también tiene pues consecuencias con su uso a largo plazo. Y en esta última diapositiva de mi parte, pues analizaremos más o menos los contrastes entre dos marcos jurídicos internacionales que están influyendo, o bueno, vamos a ver cómo se diferencian los contrastes entre la CMNUCC, que ya la mencioné, que viene siendo la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y la Carta de la Energía. Pues sí, qué contrastes, qué diferencias podemos hallar entre los dos. Sobre el marco de las Naciones Unidas, pues prácticamente su objetivo siempre ha sido proteger el clima mediante reducción de emisiones, pues, de contaminación y la promoción de energías limpias, que es básicamente todo lo que ya platicamos. Su lógica ambiental es colectiva, es decir, quiere que los estados cooperen para enfrentar un problema global común en común. Y el Tratado de las Cartas, de la Carta de la Energía, pues básicamente fue diseñado para proteger inversiones energéticas en el ámbito internacional, de una forma un poco más privada, no tanto de una forma tan global, garantizando estabilidad jurídica a empresas que se dediquen a este sector, al sector energético. El contraste más central viene siendo eso mismo, que la convención lo que busca es contrastar o bueno, combatir todo lo que ya hablamos sobre el uso de energías fósiles, sobre políticas que se usen de forma global, internacional, no tanto de una forma privada como ya lo mencioné con la Carta de la Energía, que es lo que quiere hacer, proteger inversiones que ya existen,
y muchas de ellas se basan también en combustibles fósiles. Esto pues obviamente provoca una tensión jurídica cuando un estado intenta adoptar políticas climáticas. Por ejemplo, puede ser, no sé, cerrar una planta de carbón o una mina de carbón o cancelar proyectos petroleros, que eso conlleva demasiado dinero. Pues puede enfrentar demandas ya sean internacionales por afectar inversiones privadas. Entonces ahí está el dilema que podemos ver, ¿no? Em, Ahí mismo, por ejemplo, un estado puede estar cumpliendo sus obligaciones, no sé, climáticas y al mismo tiempo puede estar violando compromisos de protección en una inversión privada que se ha hecho en este modo en este ámbito energético. Entonces, la transición energética no depende nada más de una voluntad política, sino de lograr coherencia entre distintos regímenes, por así decirlo, em, para ver que este problema pues es algo que nos va a afectar a nosotros como sociedad en un futuro y de hecho ya lo está haciendo, pero el punto es hacerlo un poco más público y hacerlo más comprensible para también, como ya lo dije, el tema de inversiones es algo muy importante, es algo donde se mueve mucho dinero, pero pues también tenemos que tener en cuenta que es algo que a fin de cuentas pues afecta al mundo y sí, es prácticamente lo que estaríamos viviendo nosotros en un futuro y tener más cuidado en ese ámbito climático. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cermeño y voy a hablar sobre los derechos de la naturaleza, de la hipocresía organizada de la activación sociolegal coordinada. Bueno, el cambio climático ocurre en un contexto de desigualdad entre el norte global y el sur global. Los países desarrollados concentran el consumo de energía y recursos, mientras que América Latina y otras regiones del sur funcionan como proveedoras en materias primas mediante actividades extractivas como la minería y el petróleo. Este modelo genera una distribución desigual de beneficios e impactos. El norte obtiene crecimiento económico mientras que el sur enfrenta contaminación, pérdida de biodiversidad y conflictos sociales. Bueno, aunque los países del norte promueven políticas ambientales y transiciones verdes, en la práctica continúan dependiendo de recursos extraídos del sur global. Esto refleja una hipocresía organizada, donde el discurso ambiental no se traduce en cambios reales en el modelo económico. Además, la transición energética aumenta la demanda de minerales como litio o cobre, lo que intensifica el extravismo en América Latina y profundiza los impactos ambientales y sociales. Frente a este modelo han surgido movimientos sociales que defienden la naturaleza y los territorios. Estos movimientos incluyen comunidades indígenas, organizaciones ambientales y colectivos ciudadanos que cuestionan el desarrollo basado en la explotación de recursos. Una propuesta clave es el buen vivir, que plantea una relación equilibrada entre sociedad y naturaleza, priorizando la sostenibilidad y el bienestar colectivo sobre el crecimiento económico. La movilización ha impulsado el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que proponen ver a la naturaleza como sujeto de derechos y no solo como recurso. Además de estas luchas, utilizan estrategias legales que se conocen como movilización sociolegal, logrando demandas judiciales para proteger ecosistemas, reconocimiento de ríos, bosques y páramos como sujetos de derechos, presiona a los estados para cumplir compromisos ambientales. Esto demuestra que la acción social puede influir directamente en leyes y políticas públicas. Bueno, como conclusión, existe una tensión entre el sistema global que mantiene el extravismo y la creciente resiliencia social en América Latina. Los derechos de la naturaleza y la movilización social representan una alternativa al modelo dominante, ya que promueven justicia social ambiental, protegen ecosistemas estratégicos, buscan un desarrollo más equitativo y sostenible. En este sentido, no solo se trata de proteger el medio ambiente, sino de transformar la relación entre sociedad y economía de la naturaleza. Buenos días, mi nombre es Víctor Jacobo Rubio y vamos a analizar los puntos más importantes y las conclusiones. Bueno, empecemos con los casos de jurisprudencia. ¿Ok? La jurisprudencia y protección.
La jurisprudencia actual ya no ve la violencia de las maras como delincuencia común, sino como una persecución real. Los estados reconocen a las pandillas no como pandillas, sino como un contragobierno. Para darles el estatus de refugiado, los jueces están usando la categoría de grupo social. Esto incluye a los jóvenes que huyen del reclutamiento, mujeres, víctimas de violencia o comerciantes extorsionados. Pero también está el principio de no devolución. Este principio prohíbe a los países expulsar o devolver a una persona a su país de origen si al lugar donde lo van a enviar corre peligro su vida. Antes de deportar a una persona, el Estado tiene la obligación de realizar una entrevista. Si hay riesgo de muerte, el Estado no puede regresar a esas personas a su lugar de origen. Ok, y ahora vamos con la conclusión. Como se vio a lo largo del documento, hay una responsabilidad compartida. Ningún país puede con esto. Solo se necesita que México, Estados Unidos y Centroamérica trabajen juntos en lugar de cerrar sus fronteras. Cerrar sus fronteras nunca va a ayudar en nada. Lo que se ocupa es hacer que los tres países trabajen de forma eficiente, sobrellevar el problema, no tratar de detenerlo. Los sistemas de refugio están saturados. La conclusión es que se debe de invertir más en las instituciones que procesan estas solicitudes, que sean rápidas y justas. Mientras no se solucione la violencia y la falta de protección en los países de origen, las caravanas seguirán viviendo. Si no se ataca el problema de raíz, el problema nunca va a acabar. Por último, en resumen, el derecho internacional está evolucionando para proteger a quienes huyen de la violencia no convencional. La respuesta debe ser humanitaria